Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal. Buenos días, Señor. Y mi nombre es Rey García y voy a estarte compartiendo el devocional del día de hoy. La cita que vamos a estar viendo hoy va a ser 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 25. ¿Ok? Y quiero comenzar, primero que nada, orando, así que te pido que me acompañes cerrando tus ojos y concentrándote en esta oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta oportunidad y por estos medios que nos das, Señor, de compartir tu palabra a través de todas estas cosas y recursos que pones a nuestro alcance, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí conectados viendo el devocional, Padre, y las personas que están detrás de este proyecto, Señor. También te pido que los bendigas y que estés siempre con ellos, respaldando los proyectos que se tratan de levantar tu nombre y exaltar tu grandeza, Señor, y compartir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok. Para empezar, pues quiero hacerte una serie de preguntas y algunas declaraciones, porque en realidad muchas veces no sabemos cuál es el siguiente paso en nuestras vidas o la situación que nos está ocurriendo. Yo sé que somos distintas personas que van a ver esto y cada quien tiene una historia diferente y situaciones diferentes que están atravesando. Y sé que muchas veces parece que también el enemigo nos tiene rodeados y parece que no hay salida. Parece que hay problemas por aquí, sales de una y empieza otra y empieza a haber distintas situaciones. Y también muchas veces se nos olvida que somos humanos, que podemos fallar, que podemos equivocarnos, que muchas veces estamos atravesando la consecuencia de algo y no necesariamente un ataque. Y quiero compartirte a través de esta porción 3 puntos acerca de David y su relación con Dios y cómo nosotros podemos vivir algo parecido, así, vivir en esa misma intimidad que tenía David con Dios. David tuvo una vida muy trágica, muy dramática. David tuvo una vida llena de altos y de bajos, pero David fue el único que en toda la palabra le dijo te amo a Dios. Fue el único en muchas cosas en la palabra, que no me da el tiempo para hablarte más de David exactamente, pero estudia la vida de David y me encanta que me haya tocado esta cita porque es algo que con lo que estoy viviendo, con lo que estoy atravesando, es en todos los puntos que te voy a compartir también me los predico a mí primero, me los habla Dios a mí a través de devocionales y de palabra y me encanta. Así que para el punto número 1, quiero que vayamos primero a la lectura. Vamos a leer toda la lectura. Capítulo 5, versículo 17 hasta el 25 de 2 de Samuel. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo escuchó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y ahí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Qué hermoso. El punto número 1 es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. En el versículo 17, si gustas lo leemos nuevamente. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Lo primero que hizo David fue que cuando escuchó que venía un problema, David fue entonces ahora a escuchar la voz de Dios. Quiero que veas esto.
La reacción de David inmediata fue: cuando ellos suben a buscarme, yo bajo y me humillo ante Dios para buscar a Dios. No podemos evitar que los enemigos muchas veces nos busquen o que la gente quiera hacernos algo. No podemos evitar pasar por situaciones o que el enemigo quiera acecharnos. Está en la palabra que el diablo nos va a acechar, nos va a buscar y va a andar como león rugiente. Pero quiero que prestes atención a un punto bien interesante. Cuando Dios, a través del profeta Samuel, va con el papá de David y con sus hermanos y está buscando un rey para Israel, para suplir a Saúl, Samuel le dice a Isaí, me parece que es el papá de David, no me acuerdo exactamente, le dice: ¿no tienes otro hijo por ahí? ¿No tienes otro hijo por ahí? Y le dice: sí, está allá pastoreando las ovejitas. Le dice: mándalo a traer. Como que no quería, y luego le dice Samuel: hasta que no venga este hijo tuyo, nadie va a comer aquí. Nadie se va a sentar a la mesa a comer. Y tornan entonces toda la búsqueda por David y logran traerlo. Pero el punto interesante es que cuando David es ungido para ser rey, David ya era un guerrero. David ya era un guerrero. Ya estaba llevando una preparación en su carácter, en su fuerza, en sus habilidades, en los talentos que Dios le había dado. David ya estaba siendo forjado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ya estamos siendo forjados en ese lugar que muchas veces no nos gusta estar. En ese lugar en el que nos quejamos, en el que le decimos: Dios, ¿por qué me tienes aquí? Porque yo nací para algo más, yo sé que puedo hacer algo más, este puesto no es para mí, esta situación, ¿por qué me atraviesa a mí? Y muchas veces es el forjar de Dios a nosotros, y por eso lo permite. David ya era un guerrero cuando fue ungido. La edad de tan solo aproximadamente, según los teólogos, 12 años de edad fue cuando fue ungido. 12 a 14 años tenía aproximadamente. Así que habrá muchos ataques y lo primero que tenemos que hacer es estar preparados para saber cómo reaccionar. Y número 2, debemos saber que aunque existe la guerra espiritual, no todo lo que viene en nuestra contra significa que nosotros debemos levantarnos contra ello. No todo lo que viene significa guerra espiritual. Por eso Santiago dice: resistir al diablo. No todo es guerra, a veces tenemos que esperar en Dios, refugiarnos en Dios. Debemos decirle a Dios: ¿qué voy a hacer? Debemos preguntarle a Dios: ¿cómo debo reaccionar? ¿Hacia dónde voy? Y ese es el punto número 2 que quiero compartirte. El que llama, manda. El que llama, manda es el punto número 2. Siempre consulta a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Esto que estoy haciendo te agrada? ¿Esto que hice no me hizo sentir bien? Perdóname. Siempre pregúntale a Dios y trátalo como un amigo de verdad. Trátalo como ese amigo que ves que cuando hiciste algo y puso una cara de tristeza, vas y pides disculpas. Trátalo con esa cercanía, como si pudieras palparlo. Porque en el momento en el que tú tienes un momento secreto con Él, Él te abraza y se hace palpable a ti a través de su Espíritu Santo. Siempre pregunta a Dios qué debes hacer. Y si sigues leyendo esta historia una y otra vez, te vas a dar cuenta de esos detallitos de obediencia de David y de cómo buscaba a Dios. Y David preguntaba, y si preguntaba era para el punto número 3. Obedece y hazlo. David preguntaba para obedecer. David preguntaba para saber qué hacer y hacerlo. No para ver si la respuesta que Dios le daba le gustaba o no, y entonces él hacía lo que quería. No. David se equivocó muchas veces a través de su vida, pero inmediatamente iba a pedir perdón. Y entonces hacía como Dios pedía. Porque él entendía que el que lo había ungido, el que lo había llamado, era quien realmente mandaba en esta situación, en toda su vida. Versículo 25, vamos a leerlo para este punto número 3, que dice: y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Recibió, preguntó, fue y cuestionó, preguntó, consultó, escuchó, y entonces obedeció a aquel que lo mandó, al Dios Todopoderoso.
Y este punto me encanta porque muchas veces oramos mucho o tenemos tiempos de intimidad muy profundos, nos sentimos abrazados por la presencia de Dios, pero lo que hacemos después en nuestra vida cotidiana es todo lo contrario a lo que Dios nos dicta en su palabra. De nada me sirve escuchar a Dios si no lo voy a obedecer. Así que el que llama manda, y por eso cuando escucho tengo que obedecer. Es otra manera de honrar a Dios. La relación que tenía David con Dios era prácticamente de amigos. Y siempre le preguntaba qué debo hacer. Dios siempre le decía qué hacer y siempre te dice a ti qué hacer. Así que el día de hoy pregúntale desde antes de salir de casa o en donde te encuentres, ¿a dónde debo ir para él? Quizás al trabajo, pero tiene un momento y un lugar específico para que le hables a alguien de él, para que le compartas a alguien el evangelio, para que seas ejemplo o seas testimonio o le sueltes una palabra a alguien de parte de Dios. Así que la relación que tenía David con Dios era algo especial y Dios siempre se va a encargar de darnos esas señales y esas confirmaciones. Y este es algo extra que quiero darte. Muchas veces vendrán personas a darnos palabra, profetas, etcétera, y claro que son bienvenidas, tomamos lo bueno y desechamos lo malo, pero toda la palabra que venga siempre filtrala a través de Dios. Y cuando venga una profecía, una confirmación no es más que eso. Una confirmación es la repetición de algo. Es decir, cuando Dios nos dice algo, entonces puede venir la confirmación. Cuando Dios ya nos dijo algo, entonces cuando va a mandar a alguien a confirmarnos lo que nos dijo para que nosotros sintamos esa fuerza y esa nueva energía de poder levantarnos a hacerlo. Pero muy difícilmente Dios va a decirte a través de alguien: yo te confirmo la palabra que he traído a ti, pero tú no has pasado tiempo con Dios para que Él te hable. Esto se trata de tener comunión y privacidad con Él. Esto es un devocional. Y para ir cerrando, quiero que vayamos a Primera de Crónicas 14:17, el cual es el texto paralelo a esta historia. Si tú lo lees, es la misma historia, prácticamente palabras muy parecidas, pero termina en el versículo 17 con algo muy especial que dice: y Dios puso el temor de David sobre todas las naciones. Dice otra vez: Dios puso el temor de David sobre todas las naciones. Cuando nosotros tenemos una vida de intimidad, cuando nosotros obedecemos a Dios, lo escuchamos y ponemos en práctica lo que nos dice y está ya en su palabra, el Señor nos va a respaldar. El temor de Dios estaba sobre la vida de David y está en muchas personas que conozco y que hay testimonio a través de la iglesia. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, la gente nos respeta y ve esa diferencia de todos los demás. Bueno, en realidad no nos están viendo a nosotros, están viendo el fruto de pasar tiempo con Dios, porque en realidad nos parecemos a aquellos con quienes más tiempo pasamos. Si pasas más tiempo con Dios, más te vas a parecer a Dios. Si quieres conocer a Jesús, lee acerca de Jesús y pídele que se revele a ti a través de su palabra. Invita a alguien a pasar tiempo con Dios juntos. Si te cuesta pasar tiempo con Dios, puedes iniciar en un grupo con amigos, etcétera. Puedes ingéniatelas para buscar ese tiempo con Dios y posteriormente ten tu tiempo a solas con Él. Y para no extenderme más, quiero dejarlo aquí. Invita a alguien a que vea este episodio de Buenos Días, Señor, y da gracias por este canal. Ora por las personas que están detrás de este proyecto, y yo agradezco mucho por las personas detrás de este proyecto. Gracias también por escuchar esto. Dale like a este video, a los demás, ve los demás, compártelo y suscríbete, por supuesto, para que tengas una porción diaria cada mañana, cada día, de la palabra de Dios. Mucho gusto haber estado contigo y bendiciones.